Vamos a compartir una palabra que he titulado La estrategia contra el temor. Imagínense que nosotros como seres humanos, el Señor permite algunas situaciones en nuestra vida. Una de ellas es el dolor. El dolor es el que nos avisa que algo no está bien en nuestro cuerpo. Y así hay muchas situaciones que tenemos. Lo mismo es el miedo. Digamos que de alguna manera el miedo, el Señor lo permite para nosotros. Digamos que es útil para algunos fines específicos. Pero Dios nunca tiene la intención de que esto sea de manera permanente en nuestras vidas, ¿sí? Si tenemos miedo a algo de alguna manera continua, quiero decirle que ese miedo no es de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque Dios nos ha dotado con 3 características, que son el amor, el poder y el dominio propio. Entonces, de alguna manera son los antídotos para vencer el miedo, el temor. Ahora, es normal que nosotros como seres humanos nos dé miedo. Podemos experimentar miedo ante una incertidumbre, ante una dificultad de alguna circunstancia que se nos presenta en la vida, ¿no? O de pronto sentimos miedo de la oscuridad, de algún animal. A muchos hombres en la Biblia que hoy conocemos historias tuvieron también miedo. Pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en ese temor. Debemos buscar la ayuda de Dios para superarlo. Y esto ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a crecer, a subir de alguna manera un escalón que nos va a fortalecer ¿en qué? En la fe. Y nos va a hacer más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿el miedo qué hace? El miedo nos limita porque nos paraliza, nos deja quietos, ¿no? Y ese temor hace que seamos incapaces de actuar de alguna forma a nuestro favor. Entonces, ¿el miedo qué hace? Se carcome la fe. Y acordémonos que la fe es la certeza de un cumplimiento de una promesa de Dios. Y el miedo lo que hace es traernos duda. El miedo nos puede también llevar a la desesperación. Y esa desesperación, ojo con esto, nos puede conducir a querer buscar la solución en nuestros propios medios. Es decir, que buscamos de la angustia, de la preocupación, de ese temor, le echamos mano a lo que sea y nos olvidamos que tenemos que ir al secreto, donde el Señor nos va a dar la salida, la estrategia. Entonces, el miedo sí puede afectar nuestra vida emocional. El miedo nos va a afectar nuestra vida social, nuestra vida espiritual. Entonces, un cristiano no debería de permanecer con el miedo por mucho tiempo. Pilas con eso, ¿no? Entonces, confiamos en que el Señor tiene el control de nuestras vidas y Dios va a usar diferentes situaciones para fortalecer esos miedos. Dios nos va a dar estrategias. Y quiero hablarles hoy de 3 ejemplos en la Biblia, de 3 estrategias que el Señor ha usado y quiero que lo apliquemos en nuestra vida. La primera es que Dios va a usar personas para respaldarnos. Entonces vamos a comenzar con Jueces 4 del 3 al 8, se los voy a leer. Dice: Sisara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Aquí aparece una mujer espectacular. Dice: Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, ojo con ese nombre, Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sisara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria
sobre él. Y mire lo que responde Barak. Barak le dijo, yo iré, pero si tú vienes conmigo. En otra versión dice, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario olvídese, yo no voy a ir. Entonces, ¿qué pasó? Barak estaba consumido en el miedo, el hombre estaba asustado, lo mandaron a una guerra y dijo, no, yo no voy. Ahora le pidió a la mujer que fuera con él. Entonces, lo lindo de esta historia es que en Jueces, cuando leemos el libro de Jueces, está lleno de historias de guerra del pueblo escogido por Dios, de los israelitas. Recordemos una cosa, que cuando los israelitas, el pueblo de Dios, entró a la tierra prometida y comenzaron a tomar posición, pues, ¿qué pasó? Se encontraron con diferentes batallas, ¿cierto? Entonces, aunque los israelitas eran el pueblo escogido por el Señor, ellos desafortunadamente, cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, ellos vivían unos ciclos, digo yo, tóxicos, de pecado continuo. Entonces, se apartaban de Dios, luego adoraban a los ídolos, luego eran oprimidos por el enemigo, luego, ¿qué hacían? Clamaban auxilio, Señor, nos arrepentimos, por favor. Y luego, Señor, venía y los sanaba, los salvaba. Entonces, una vez que Dios los salvaba del peligro, ¿qué pasaba? Volvían y se apartaban. Y así continuaba ese ciclo, ¿verdad? Entonces, repetían ese ciclo cada rato, cada año. Eso está, recordemos que cuando leemos la Biblia, que un rey era... Un rey hacía lo que a Dios le ofendía, luego llegaba el hijo y el hijo hacía lo que a Dios le agradaba y cada uno venía hacia cosas diferentes. Entonces, en Jueces declara que los israelitas habían sido oprimidos por los cananeos durante ¿qué? Durante 20 años. Y Débora, que era la jueza en esa época, que dirigía a Israel en ese momento, ella por eso llamó a Barak y le dio la orden de llevar a esos 10,000 hombres al monte Tabor, donde les entregaría en sus manos a este tipo que los estaba afligiendo. Y la respuesta fue esa, no, yo no voy a ir si tú no vas conmigo, ¿no? Así que más adelante, si cuando continuamos leyendo el capítulo, dice que Débora los acompañó y los israelitas obtuvieron la victoria contra los cananeos. Y Débora le mostró a Barak el poder de la fe que ella tenía. Entonces, este hombre que tenía tanto miedo de ir a la batalla y que de pronto no quería pelear porque no tenía valentía, ¿qué hizo esta mujer? Lo rodeó de esa valentía. Esta mujer lo cobijó, esta mujer lo rodeó, esa mujer le dio esa sabiduría para que combatiera a ese ejército sin temor. Yo no sé qué sería de mi vida sin mi mujer. Este hombre, cuando vio que Débora iba con él, ¿qué hizo? Sacó pecho. Y eso hacemos nosotros los hombres. Hoy en día necesitamos de ustedes, mujeres. No sé qué serían nuestras vidas. Dios las puso a nuestro lado, como esas Déboras, para que nos levanten en los momentos que estemos afligidos. Cuando viene ese miedo, porque es normal que sintamos miedo, ellas son las que nos dicen, ven mi amor, tranquilo, yo oro por ti, vamos con toda, Dios está con nosotros, ¿cierto? Por eso dicen que ella es la ayuda idónea, la mujer es la mujer sabia, que sabe edificar el hogar. Entonces, ellas son las que nos dan ese ánimo. Sus oraciones, mujeres, son muy poderosas. A nosotros nos sostienen, nos hacen más fuertes, nos hacen más valientes. Entonces yo le doy gracias a Dios por esa Débora que tengo en mi casa, porque han habido momentos donde me ha tocado decirle, yo voy pero si tú vas, porque solito no me le mido a esto. Y eso hacemos a veces nosotros los hombres. Necesitamos una Débora a nuestro lado. Ahora, la gente de pronto pensará que nosotros como líderes nunca tenemos miedo. Pues siempre estamos llenos de fe y sí, tenemos una fe al 100%. Pero digamos que en el caso de Barak, él dirigiría a ese ejército, pero tenía miedo, ¿sí? Esto lo llevó prácticamente a rogarle de alguna manera a Débora que fuera con él. Entonces, el hecho de que alguien tenga una posición de liderazgo no quiere decir que no tengamos miedos, que no tengamos luchas. Es normal. Sin embargo,
cuando entramos en una batalla, digamos que esto que genera fe. Cuando nos metemos, nos involucramos en algo que Dios nos manda, tenemos que desarrollar nuestra fe. De otra manera, pues seríamos muy débiles. Entonces lo que pasa es que cuando estamos frente a una situación y que ya nos toca enfrentarla, el Señor aquí es donde nos empodera y nos da fortaleza. Y esa debilidad la vamos a convertir en fortaleza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo cuando niño, yo sufría muchos temores y a uno lo paraban en el salón de clases, ¿no recuerdan? Y que le decían, bueno, usted va a hacer tal cosa, va a actuar de tal manera. A uno le temblaban las piernas, le temblaba la voz, le temblaban las manos, le temblaba todo. Uno se paralizaba ¿de qué? Del miedo, era terrorífico. Aún en la universidad, entonces lo ponían a uno a hacer ejercicios para vencer el miedo, para poderse parar allá frente a sus compañeros, ¿no? Para no ser el oso. Entonces, como siervos de Dios, nosotros no podemos hacerlo solos. Mire, nosotros con mi esposa, Dios nos ha puesto como cabeza del ministerio, pero sin la ayuda de personas que nos rodean, como nuestros mentores, sería imposible. Porque ellos son los que nos levantan los brazos también. Ellos son los que nos dicen, vamos, ánimo, nos sostienen. Tenemos un equipo maravilloso de intercesión que cuando nosotros estamos frente a algún evento, un encuentro, ellos están orando, están haciendo ayuno, están intercediendo todo el tiempo. Ellos son los que nos están a nosotros levantando. Por eso en esos tiempos que tenemos a veces miedo y que decimos auxilio, vienen ellos y nos dicen, tranquilos, todo va a estar bien, ¿en qué los apoyo? El uno desarrolla sus dones en una cosa, otra cosa, pero sentimos que estamos rodeados de esa Débora que nos levanta y nos apoya, nos acompaña para poder vencer nuestras batallas. Entonces siempre vamos a tener, el Señor nos va a la estrategia de tener personas para respaldarnos. ¿No les parece eso lindo? Dios, en lo segundo, es que Dios va a usar circunstancias para fortalecernos, situaciones. Y les voy a leer Jueces 6:1 al 3. Dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Y les quitaban todo lo que habían sembrado estos pobres. Dice en el versículo 14 al 15, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, dice el Señor. Y viene aquí un pero. Ese pero significa miedo. Pero, Señor, respondió un personaje que entra aquí, Gedeón. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Él tenía su problema de rechazo. Él tenía su problema ya en su corazón. Pero el Señor lo escogió a él. Entonces, recordemos lo siguiente. Los israelitas vivían en un ciclo tóxico de pecado permanente. En ese momento Gedeón era el juez de Israel y los madianitas los habían oprimido durante ¿cuántos años? 7 años, imagínense los pobres. Entonces eran crueles con los israelitas y los querían era matar de hambre porque todo lo que sembraban venían y se lo quitaban. Fue entonces cuando el Señor vino y llamó y ahora ellos pidieron auxilio, Señor, nuevamente estamos arrepentidos porque el Señor, ¿qué hizo? Los confrontó. El Señor recuerda que envió un profeta y los reprendió por estar adorando ídolos falsos y a extranjeros. Después de esto, un ángel del Señor se le apareció a Gedeón y lo llamó a una poderosa guerra. Eso está en Jueces 6:12. Claramente sorprendido por esto, Gedeón luego se pregunta por qué Dios los ha abandonado. Entonces dice Gedeón, Señor, auxilio, ¿yo qué hago? Sin embargo, él duda.
Gedeón es un hombre que tiene tanto miedo que empieza a dudar del poder de Dios, porque Dios le dice: tranquilo, yo le voy a dar esa batalla, yo estoy con ustedes, ustedes van a ganar. Pero Gedeón aún así no le cree. Entonces recordamos esa historia que dice que Gedeón le pide varias señales al Señor para saber si realmente sí era verdad que lo iba a respaldar. Entonces lo primero que hace Gedeón, le dice: Señor, déjeme un momentico, yo hoy traigo una ofrenda. Trajo carne, trajo pan sin levadura, y dice que lo puso sobre una roca, y con la punta del ángel, dice que con la punta de la vara, el ángel tocó la carne y el pan y salió fuego de la roca. Entonces, wow, Gedeón dijo: uy, no he visto al Señor frente a mis ojos, Señor, perdóname. O sea, Gedeón vio a Dios cara a cara haciendo un milagro sobrenatural. Y aún así se rasca la cabeza y dice: ¿será que sí es verdad esto? No. Entonces no estaba convencido de ese tremendo milagro y le pide al Señor otra vez otra señal. Esta vez, ¿se acuerdan que fue con una lanita de oveja? Entonces él le dice que esta noche va a poner esa lanita en el suelo del campo de trillar, y que por la mañana, si la lana está mojadita con el rocío, entonces sabrá que Dios sí lo va a rescatar. Y luego vuelve y hace lo mismo. Después de todas esas señales, el Señor logra convencerlo. O sea, el Señor iba a la fija con este hombre Gedeón. Entonces, a mí me da curiosidad, porque eso hace el Señor. Nos tiene una paciencia. Vemos los milagros, vemos el poder majestuoso del Señor en nuestra vida y aún dudamos de su poder. Cierto que sí nos pasa, porque somos humanos. Entra ese temor, ese miedo. Así que Gedeón cuestionó dónde estaba Dios. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué cuestionó a Dios si lo iba a usar o no? Y pues por eso le pidió todas esas señales. Ahora, el miedo, ¿sabe qué pasa? Nos hace dudar de Dios. Incluso después de que Dios le dijo a Gedeón en 2 ocasiones distintas que él le daría la victoria, Gedeón todavía dudaba. Cada vez que el Señor le decía: voy a estar contigo, él le respondía: Señor, dame una señal. Es increíble, pero bueno, finalmente el Señor comprendió que el problema de nosotros los seres humanos, somos débiles en esa parte, ¿no? Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Y a pesar de los miedos, Dios usó esa batalla para que Gedeón se hiciera, ¿qué? Más fuerte y más valiente. Por eso lo llama hombre fuerte y valiente. Esa es la palabra que el Señor dice sobre cada uno de nosotros. El Señor sabe que nos dan miedo, sabe que nos da angustia, pero el Señor va a usar alguna situación, y quizás en esa situación vamos a tener que enfrentarnos a algo que tal vez nos va a dar miedo, pero Él sabe que si nos asustamos, Él está con nosotros. Él sabe que nosotros podemos lograrlo, porque el poder de Dios es más suficiente. El poder de Dios está con nosotros. Entonces, Dios tomó a ese hombre llamado Gedeón, lleno de miedos, que tal vez no estaba capacitado para una batalla, que tenía muchas dudas, pero lo llevó a derrotar a este ejército cuando solamente él usó 300 hombres en batalla, y Dios le dio la victoria. Así que me pregunto hoy, les pregunto: ¿será que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Puede que nos sintamos en este momento tal vez muy débiles, pero con el poder de Dios, Dios no nos va a fallar. No importa la situación que estemos viviendo, no importa, tal vez vemos todo oscuro, no vemos absolutamente nada, no sé si de pronto una enfermedad, pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Para Dios no hay nada imposible, ¿cierto que no? El otro punto, el tercero, es que Dios se va a revelar a nuestra vida a través de milagros. Y en Mateo 14, 29, de 29 al 31, dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse,
dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, hoy en día nosotros nos preguntamos por qué Pedro desvió su mirada de Jesús y la puso ¿qué? En la situación, en el viento, en las circunstancias. Jesús estaba con ellos, el mismo Dios estaba con ellos. Y si Dios está conmigo, eso me tiene que dar ¿qué? Seguridad. Pero muchas veces esto se nos olvida, ¿cierto? O sea, el enemigo usa el miedo para paralizarnos, para que en esos momentos donde vemos esos milagros sobrenaturales de Dios actuando en nuestras vidas, entonces tal vez el enemigo viene a usarlo para que eso nos domine y no creamos. Y eso hace el enemigo, nos quiere manipular nuestras emociones y pues nos lleva a cometer errores que incluso nos desconectan de la realidad. Entonces nos llevan a imaginarnos cualquier cantidad de situaciones que es imposible. Nos quita la mirada de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo con Pedro. O sea, vamos a ver solamente el problema, pero no vamos a ver la solución. Entonces, no importa la tormenta que estemos viviendo, no importa la situación que estemos pasando, tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y algo que a mí me pasa, que yo siempre traigo a colación, son los milagros. Cuando yo estoy frente a una situación difícil, yo recuerdo todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando veo lo que Dios ha hecho, yo digo, de esta salimos. Si salimos de esta situación tan difícil, tan adversa, cuando yo vi la mano de Dios ahí, ¿por qué no voy a confiar en el Señor ahora? Dios no va a hacer un milagro hace 15, 20 años y hoy en día se olvidó de mí. No, Dios es el mismo de ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, cualquier tormenta que venga, acordémonos de que Dios hace milagros, y cuando Dios ha hecho milagros en mi vida, cuando Dios ha hecho milagros en mi familia, cuando levantó a un enfermo, cuando me sacó de este problema financiero, cuando Dios vino y sanó mi corazón, o sea, cuando vemos los testimonios aquí que dicen Dios transformó mi vida, ya es un milagro. Un milagro es que nos levantemos y respiremos con todo esto que ha pasado durante estos 2 años. Eso es un milagro. Entonces, Jesús, de todas maneras, Él tuvo una condición humana y Él sentía en sus emociones. Recordamos que Jesús tenía emociones, sentimientos. Él lloró cuando estuvo en la tumba de Lázaro, ¿no? Tal vez en el huerto de Getsemaní, tal vez nuestro Señor Jesucristo también sintió angustia, sintió miedo, terror, porque pues sabía lo que le esperaba, ¿cierto? Entonces, tenemos que poner la mirada solamente en aquel que no nos va a fallar. No desviemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Desviar la mirada de Jesús fue lo que llevó a Pedro a sentir que se estaba hundiendo. Cuando apartamos la mirada y no pedimos ayuda, si nosotros levantamos la mano, ¿qué va a hacer el Señor? Como con Pedro, nos va a tomar la mano y va a decir, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Pero cuando nosotros queremos resolver la situación solitos, entonces ¿qué va a pasar? Que vamos a hundirnos. Y eso es lo que quiere el enemigo. Consultemos con el psicólogo a ver si es que el psicólogo es el que nos va a sacar de esto. O venga, yo le pregunto mejor a mi amiga, y una amiga que no conoce al Señor. No, levantemos la mano, auxilio, mentor. Ven, ora por mí, necesito ayuda. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el nombre de la tormenta que tienes hoy? Te pregunto. ¿Qué situación estás viviendo hoy? Son tormentas que no van a durar toda la vida. Y esas tormentas son las que hacen que se desarrolle nuestra fe. Esas tormentas son las que nos hacen crecer. Entonces, desechemos tal vez
hay voces que vienen, desechemos esas voces negativas y pongamos nuestra mirada solamente en el Señor Jesucristo cada día. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice sus promesas? Porque Dios dice que cosas grandes son las que Dios hará con cada uno de nosotros. Entonces apropiémonos de esas promesas y aferrémonos rigurosamente a esa fe, a esas promesas. Por eso dice la palabra en el Salmo que las promesas de Dios son nuestra fortaleza y nuestra ¿qué? Protección. Hay un refrán que dice que la esperanza es lo último que se pierde. No lo han escuchado, lo hemos dicho muchas veces. Pero en la vida cristiana necesitamos más de la fe que de la esperanza. La esperanza y la fe se difieren porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Mientras que la esperanza es como un anhelo de que algo suceda. Aun cuando digamos que no hay certeza de que eso va a suceder. Entonces la fe es un elemento que Dios nos da. Así que la fe, dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, viene ¿por qué? Por el oír, es decir, oír la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que empezar nosotros a desarrollar la fe. La fe nos sirve para poder creerle a Dios y poder superar todas las circunstancias que estemos atravesando. Es ahí donde nosotros nos tomamos de la mano del Señor y no nos hundimos. Cuando sintamos miedo por algún peligro que esté amenazando nuestra vida física o emocional o espiritual o económica, debemos de ¿qué? Acudir es al Señor que está ahí a través de la palabra. Aquí venimos y decimos: Señor, dame una palabra para esta situación que estoy viviendo. Entonces, si es una situación económica, el Señor te va a decir, Filipenses 4:19, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Señor, es que mi situación es de una, enfermedad. Entonces, el Señor nos va a dar una palabra como en Jeremías 33:6. Dice que llegará el día en que sanaré las heridas de mi pueblo de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Entonces, si mi problema, los miedos que tengo es de mi familia, mis hijos, entonces vámonos, Señor, dame la palabra. Malaquías 4:6. Dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos del corazón de los hijos a los padres. El Señor tiene aquí todas las promesas condensadas para cuando vengan esos momentos de dificultad, no nos dejemos hundir, levantemos la mano y agarrémonos del Señor. Dice la palabra también en 1 de Juan 4:18. Y en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, ¿qué pasa? Expulsa todo temor. Entonces, si tenemos miedo, es porque, digamos, el temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ahora, si nosotros conocemos el amor de Dios, aunque nos equivoquemos, aunque le fallemos al Señor, aunque fracasemos, el amor de Dios siempre va a estar, ¿qué? Por encima de mis errores, por encima de las circunstancias, por encima de mis temores. El amor de Dios va a usar todas las situaciones. Por eso dice la palabra en Romanos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios va a usar todas las circunstancias. No importa la situación, Dios lo va a usar ¿para qué? Para fortalecernos. Dios siempre nos va a defender. Dios siempre va a pelear por nosotros. Así que una vez que nos hayamos apropiado de estas palabras, lo más probable es que ya vamos a vencer el miedo, ¿verdad? Apropiémonos, anotémoslo, resaltemos esas promesas. Yo tengo resaltado en mi Biblia muchas promesas, y que aquí es donde yo vengo cuando vienen miedos, porque soy humano. Yo vengo y dice: no, Señor, tú dices en tu palabra, yo estoy orando por mi país, que Señor, y ya Dios me ha dado promesas de mi país, que este país no va a caer en manos del comunismo. Yo oro por mi nación y Señor ya me dio 2 promesas y eso me tiene tranquilo. Entonces, si ponemos en el Señor nuestra confianza, nuestro miedo, ¿qué pasa? Poco a poco va a disiparse. Dice el salmista en relación a sus debilidades y limitaciones, dice en el Salmo 103 del 13 al 14: como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios conoce que tenemos miedo y en medio de ese miedo Él nos quiere ayudar y fortalecer para que nuestra fe no mengue y para que pongamos nuestra confianza en sus promesas, para que nuestra fe sea fortalecida y para que podamos crecer.